Os quería felicitar por la película, es muy realista, es una película con mucho sentimiento que, no sé, nos hace pensar en las relaciones entre las generaciones, intergeneracional. Y bueno, ahora estamos aquí con motivo de la presentación de vuestra película. Para empezar, me gustaría que os presentarais. Vale, súper. Bueno, pues yo soy Laura Corominas Espel, soy co-guionista de l'Edat Imminent. Y yo soy Laura Serra Soler y me he centrado más en producción y formamos parte del colectivo Vigília, que faltan a Ariadna Oll de Molins Abat, Clara Serrano Llorens, Gerard Simó Jimeno y Pau Vallcapdet. Y con eso Bueno, completaríamos el colectivo. ¿vosotras qué participación tenéis en este proyecto, Ujú. esta película? Se trata de un colectivo y eso significa que a lo largo de todo el proceso creativo, desde bien el inicio hasta ahora mismo, hemos trabajado de una forma muy transversal y horizontal en la toma de decisiones, en el rumbo que queríamos seguir, etcétera, etcétera. De forma que los cargos difieren un poco de lo que es la industria cinematográfica en el sentido de que no están tan definidos y limitados, sino que todo ha sido muy compartir. Pero dentro de esa estructura transversal y horizontal, al final tienes que tomar un poco las riendas individualmente para que el proyecto se pueda levantar logísticamente hablando y en ese sentido yo me he encargado un poco más de la producción juntamente con mi compañero Pau Vall y Sí, yo he sido co-guionista juntamente con Clara Llorens, que también ha sido co-directora, y Ariana Oldemolims, que hizo también de ayudante de dirección. Y luego hay también a Gerard Simó, que hizo de codirector también con Clara y de montador. montador, sí. Ujú. En total sois 6, ¿no? El colectivo. Exactamente. Mm. Sois 6 personas. Y lo que decís de trabajar, hacer un cine colectivo y horizontal, os referís a que todos tenéis el mismo peso en las decisiones, por eso llamáis horizontal. ¿Y el nombre de dónde, Exactamente. y el nombre de dónde viene? De Vigilia. Bueno, Porque yo al cuando lo final. oí pensé en Francis Ford Coppola, ¿no? Que decía que el arte nunca duerme. Digo, no sé si vuestra vigilia va por ahí o qué. Bueno, pues Justo. un poco sí. La cosa está en que este proceso, este proyecto al principio se marcó en la universidad y ahí empezó llamándose la Nino fa Vigília. Y estuvimos dándole muchísimas vueltas ahora que ya teníamos la película más compacta y ya sabiendo qué es lo que queríamos transmitir y la historia ya no era la misma que explicábamos entonces en nuestros inicios, pero sí que es verdad que la palabra vigilia nos resonaba y al final ya formaba un poco como, bueno, que era como ya nuestra identidad, ¿no? Mm. Y decidimos que se quedara en el nombre del colectivo. Sí, porque vigilia al final, en relación con el proyecto, significaba un poco. Claro, en catalán también tiene el significado de el día antes de que De suceda algo algo. Mm. importante. Y en ese sentido la película también es antes de que suceda algo, en torno a ese sentido. Y también la parte que decías tú de que nunca duerme, hay algo en la película que hay muchas escenas de noche, en vela, el protagonista trabaja de noche, entonces había algo ahí como latente y por eso... Y al final ha sido un proceso como tan donde nos hemos evocado tanto que también hemos estado sintiendo la sensación de que estábamos viviendo un poco en vigilia, que Sí, era la como, expectativa, ¿no? De sí que a ver qué dormíamos, pasa. exacto, exacto, con algo muy vivo. La edad inminente, ¿a qué hace referencia? ¿A que vamos a llegar a una edad concreta en que necesitamos que nos cuiden o que es inminente que va a haber un cambio? Es que lo guay de este título es que despliega Mm. un sinfín de significados que tienen mucho sentido en la película. Algunos de ellos los has dicho tú. O sea, el hecho de inminente de que algo va a suceder, que es Mm. algo en la película muy importante, que de hecho es el detonante de la narrativa, digamos, cuando les llaman ofreciéndoles la plaza de la residencia como algo de tenéis que aceptar porque tal, 2 años de espera, tal. Y luego la parte de las edades, ¿no? Total, al final también la edad, yo creo que hace referencia a un periodo y un periodo de cambio. Esta inminencia conlleva un cambio en sí misma. Y sí, yo creo que Mm. va de esto. Sí, la película al final son dos edades que colisionan en un mismo tiempo, dos edades muy diferentes. La edad del Uy, protagonista de Bruno, que acaba de cumplir 18 años y que por lo y tanto, coming of age, ¿no? O sea, se le presenta un mundo nuevo. Y la edad de Natividad, por la contra, de que es una edad de que cada vez va siendo más
dependiente y hacen como el contrario, ¿no? Uno está creciendo y expandiéndose y la otra está como recluyéndose, pero colisionan en un mismo momento. Ella es muy mayor, 81, ¿no? ¿Representa? 80 Más. y... Bueno, Sí, bueno, ella cuando empezamos a grabar tenía 85 años, o sea, y yo creo que al yeah, final la edad de Nati, que es el personaje, pues coincide también con sí. la de Antonia Fernández, que es la actriz. Ujú. Ujú. Y el nombre de Bruno, ¿por qué el nombre de Bruno del protagonista? Porque a mí me recuerda un poco bueno, a uno de los protagonistas de Merlí, ¿no? De la serie. No sé si a vosotras Ah, habéis seguido la serie y pensabais en Bruno. Hemos visto bueno, yo he visto las series, pero sí, no, pero no tienen no. nada que ver con esto. Yo creo que como la gente que se pone a maternar, al final hicimos una votación de cómo se puede decir nuestro hijo Ujú. Sí, y, sí, y sí. fue Bruno, o Y fue sea, así así. de orgánico al Sí. final. Mm. Y esta idea decís que evolucionó, por eso también hubo un cambio de título. La pregunta es, ¿barajasteis otras ideas? O sea, ¿qué tipo de cine o qué tipo de ideas se os quedaron al margen? ¿O todas las ideas eran en torno a la edad, a la relación intergeneracional, tema social? Eh, Es verdad que los protagonistas o las protagonistas siempre eran gente joven de Sí. esa misma edad por el simple hecho de que nosotras, en ese momento, cuando empezamos a desarrollar la peli, teníamos 20 años y Mm, teníamos muy próxima la edad de 18, 17 aún, o sea, nos quedaba muy, muy, muy próxima y sentíamos que si algo podíamos explicar bien, era desde ese punto de vista que Total, acabamos de vivir al final, totalmente. que conectábamos con ese momento. Por lo tanto, siempre, siempre los personajes em, Eran jóvenes. estaban desde ahí. Esto siempre se ha mantenido. Luego es verdad que el entorno, la trama y la problemática, digamos, sí que fue fluctuando, pero sobre todo en los muy inicios, muy inicios. Totalmente. Además, tenemos que pensar que al final nosotras comenzamos a trabajar juntas, que nos conocíamos, pero a lo mejor no sabíamos tampoco cuáles eran los intereses que nos unían y qué era lo que nos resonaba a todas por igual. Y al final teníamos la necesidad también de encontrar temas y realidades que a todas bueno, que nos tocaran, Interpelaran. sí, que nos interpelaran o nos tocaban de cerca. Es una película muy realista, tierna, ¿no? Que nos invita a reflexionar y tal. ¿Qué tipo de cine no haríais? ¿O qué tipo de género no haríais? ¡Ostras! No sé, ¿Como colectivo Sí. o personalmente? Claro. como Bueno, colectivo. se puede ver de las dos formas. Sí, bueno, Claro, o sea, como colectivo, va, como colectivo. sí, como colectivo, yo creo que algo que tenemos muy claro y que hemos hablado muchísimo es que el cine que queremos hacer, que por lo tanto también luego tal, es un cine que no sea hegemónico, que llene de diversidad a la pantalla y los temas y la narrativa. Sí. Este es el tipo de cine que queremos hacer más allá de el género, porque al final con distintos géneros puedes trabajar, pero al final lo que nos interesa de verdad es llevar a historias que sean diversas, que sean que interseccionen, que sean no hegemónicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cine que no queremos hacer sería el que no Total. es de esta forma, digamos, más allá de los géneros y de Es decir, que se podría llegar a sí, tocar y de las terror, formas. ciencia ficción, se podrían tocar otras cosas, ¿no? De Claro, to- Vamos a siempre verlo. que el corazón sea desde este centro. De todas formas, este proyecto es muy ambicioso, ¿no? Porque empezar con una película, normalmente la gente empieza con un cortometraje, ¿no? Con pocos recursos, poco metraje. Vosotros ya habéis empezado con un largo, pero también con una duración un poco curiosa, ¿no? Porque no llega a ser, está muy cerca del mediometraje. ¿En qué momento decidís, o cómo llegáis a un determinado metraje? Es decir, las historias se cuentan según el tiempo que necesitas, pero ¿cómo determináis que lo cortamos en 1 hora y cuarto o lo hacemos medio? ¿Cómo lo habéis decidido la duración? Y yo creo que no era tampoco una cosa premeditada, en el sentido que trabajábamos la historia, la narrativa, aún cuando estábamos editando la película. Y al final dejamos todo aquello
que fuera necesario, imprescindible para explicar la historia de Bruno y Nati. Y esto nos llevó a tomar esta decisión de, vale, pues 1 hora Mm. y 10 minutos son los necesarios para explicar o los esenciales para explicar lo que esta historia nos pide. O sea, queríamos hacer un largo, esto sí, desde el Total, inicio, total. esto Sí, estaba sí. claro. Por tanto, partimos de allí, pero sí, sí, es lo que dice Laura y al final también la historia tiene un punto de contención, de algo que está suspendido y Mm. de pequeño y tal, que bueno, al final un formato más corto, o sea, dentro del largo más corto, se mantiene muy bien esa idea de algo que está pasando y que se va cuando Mm. termina la película, que quizás si lo alargabas demasiado, pues se hacía más pesado de lo necesario y al final la peli trata un tema dramático, pero desde un punto de vista ligero. Y ahora a lo mejor voy a ser muy romántica y me voy de la pregunta, pero al final una película también termina cuando se ha terminado el pensamiento que va relacionado a ella o la conversación con la persona que la has ido a ver. Y también esperamos que esta película pues deje... Que no termine Que nunca, no ¿no? termine, no nunca, sino que despliegue pues conversaciones o ganas de reflexionar sobre el tema que se trata y que dure, bueno, unos minutos más, vaya, como mínimo. Dentro de las cabezas y corazones, ¿no? Exacto. Sí, hay mucho que reflexionar y que pensar, por ejemplo, y yo no sé si es vuestra intención, pero se denuncia o se ve una precariedad, ¿no? Una precariedad que afecta a todas las generaciones. La más joven porque tiene una precariedad salarial, ¿no? Y la mayor porque está en una lista de espera para entrar en una residencia y aquello se extiende. O sea, al final los tiempos son muy grandes. Lo sé por experiencia porque a mí me está pasando. Yo también lo intento con mi padre y nunca te llaman porque hay cola. O sea, Mm, ¿pretendíais también mm, hacer esta denuncia de cómo funciona la seguridad social o la situación de los jóvenes, cómo están afectadas las diferentes generaciones? mm. No nos lo planteábamos desde el inicio tanto como una denuncia, la verdad, pero sí que es algo que nos importaba mucho que quedara representado realísticamente hablando en la película y de hecho cuando estábamos desarrollando hicimos mucha investigación de campo para conseguir que realmente fuera realista. Estuvimos hablando con Barcelona Cuida, por ejemplo, que están en Barcelona y despliegan un sinfín de posibilidades de ayudas pues para conocer cuáles eran las posibilidades que podrían tener Bruno y Nati en la película realistas. También hablando con personas que trabajan, por ejemplo, mi madre trabaja en una residencia de toda la vida. Entonces, claro, ha sido también un pilar muy fuerte a la hora de preguntarle, oye, ¿y esto es realista? ¿Y esto cómo se hace? Y cuando te llaman, esto te da. O sea, que ha ido un ping-pong muy, muy fuerte en este sentido porque sí, queríamos que fuera algo que se viera representado en la película. Y que al final, si hoy en día te basas en tu realidad o nuestra realidad como colectivo, pero ya no solo como colectivo, en la realidad de territorio, es muy difícil no tratar temas y haciendo denuncia de ellos, porque al Mm, final es lo que hemos vivido mientras estábamos creando o están viviendo personas de nuestro alrededor. mm. Así que... Entonces, como lo relacionáis con vuestro alrededor, ¿cuánto de Bruno hay en vosotras, por ejemplo? ¿O cuánto hay de ciertos personajes? ¿Os identificaríais con alguno en concreto? Esto es muy bonito, o sea, es una pregunta muy guay porque ya no solo en los personajes, sino en toda la película, siempre, o sea, hay muchas cosas que son detalles de cada una de nosotras. Desde lo que te acabo de comentar, de que, por ejemplo, la llamada de la residencia, la primera llamada, el guión de esa parte, la guionizaron obviamente las guionistas, pero con mi madre, en plan que les decía, bueno, esa respuesta quizás no tal, pues de ahí hay un poco de mi madre, ¿no? Pero también, yo qué sé, otras escenas de cosas de arte que de golpe ves el cojín de la abuela de no sé quién que está en el plano tal. O O la persona que llama desde la residencia es la madre de Clara, o la farmacéutica la madre de Miquel. Pero más allá de esto, al final sí que es verdad que nosotras cuando construíamos los personajes nos sentíamos reflejadas con Miquel. Aunque no estuviéramos pasando por la mismísima situación, ya porque
habíamos tenido como un vínculo muy próximo con nuestras abuelas, pero también con el hecho de que era una persona joven y al final pues hicimos lista no solo de los intereses de cada una, sino De las también de vivencias, las ¿no? vivencias y al final Bruno tiene de nosotras como tiene también el vínculo que comparten con Nati, sí. Mm. Sí, Mm. por ejemplo, el barrio No Barris, que es donde pasa la película, donde se ubica y donde se contextualiza esta historia, pues es un barrio donde algunas del colectivo estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, también hay un poco de las calles por donde pasamos, donde, bueno, sí, sí, hay cosas, hay cosas. Ujú. Bueno, a mí me ha alegrado mucho poder ver una película realizada por gente joven. Yo soy jurado del Festival Internacional de Cortometrajes de Vinaroz y tenemos una Mm, sección que es muy interesante, a ver si algún año podéis participar, que se llama Kurz al Kurs, que es para gente más mm, joven, ¿no? De unos 25 o así, o que esté estudiando. vale, Allí en el festival una vez dimos como ganador, en el 2019, un cortometraje que era de una familia que abandona a su abuela, ¿vale? Un cortometraje vale. poético que se llama The Trip. ¿Vosotros, De Trip. vosotras cómo pensáis que nos relacionamos nosotros con la gente mayor? O sea, vuestra generación, por ejemplo, aquí se comporta muy bien, la cuida, quiere estar con ella y tal, pero en general, ¿cómo veis el respeto o el trato con la gente mayor? El trato intergeneracional, que decir, la gente de vuestra Mm, edad con la gente mucho mayor. Yo creo que, o sea, creo que depende del contexto de cada persona al final, porque al final los agentes que están en tu alrededor y cómo esté infraestructurada a nivel familiar, tu vínculo o así, puede variar muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que durante el proceso y cuando creábamos, eso tú también lo explicas Mm, muy bien Mm. siempre, nos hemos dado cuenta que las relaciones entre nietos, nietas, abuelos, abuelas, tienen algo especial que, que va más allá de, o sea, que es una relación que puede ser de amistad total. Mm. y que hay muchos nietos y nietas que tienen relaciones de amistades con sus abuelas y abuelos y que traspúan pues eso, quizás a veces tú decías, ¿no? Que a veces hay gente que tiene una relación como más directa con, o sea, que le diría cosas a su abuelo y a su abuela que no le diría, por ejemplo, a su madre o a su padre, Mm. ¿no? Hay como esa vía directa, pues porque normalmente los abuelos y las abuelas se han hecho cargo de sus nietos y nietas cuando eran pequeños y los padres, madres trabajaban, o sea, que ha habido este retorno de cuidar, ¿no? Total, Mm. totalmente. También es verdad por otra parte que malauradamente al final la vorágine y esta realidad como inminente y rápida y esto nos conduce a olvidarnos un poco o no poder priorizar a estas personas que nos han sido referentes, que nos han sido Mm, pilares y sí que es verdad que esto conduce a un poco a esta solitud que conlleva la la vejez. vejez. Mm. Pero sí es verdad que todas nosotras, las personas del colectivo, teníamos una relación muy próxima a nuestras abuelas y compartíamos este vínculo y esta confianza y esta transparencia en las conversaciones, en el amor, ¿no? Mm. ¿Y cómo os sentís ante el hecho de que se vaya a proyectar en cines, ¿no? El día 13, me parece, ¿no? Es el próximo Sí, día. ¿Cómo os sentís respecto a haber llegado a esto, ¿no? Porque es muy difícil, hay mucha competencia, hay muchos productos, pases de prensa continuos. ¿Cómo os sentís de haber alcanzado, ¿no? La posibilidad de ser proyectadas en un cine? hombre, pues muy ilusionadas, contentas y nerviosas también, con ganas, o sea, con muchas ganas de compartirla y de que la peli no sea nuestra, porque al final hasta ahora ha ido a festivales, ¿no? Que también es un nichul, ¿cómo se dice en castellano? Un nicho, ¿no? Pues, pues eso, Un área en la que se exactamente. puede trabajar también, sí. Exacto. Entonces ahora es el momento de realmente compartirla con todo el mundo. Y es un momento de nervios porque, bueno, muchas ganas. También la vamos a acompañar muchísimo a través de coloquios y será una forma muy bonita de estar presentes allí y ver realmente el retorno del público, de la audiencia, ver cómo resuena. Pero básicamente con muchas ganas y nervios y, ¿no? Sí, Sería... sí, sí, ganas de compartirla también con nuestros familiares, con nuestros amigos y sí, Mm. Porque muchísimas en los ganas. festivales la reacción del público también la habéis visto, ¿no? Porque al proyectarse en Sí, festivales había público. O sea, un poco de sí, sí, feedback sí, ya sí. tenéis. ¿Mm? Sí,
No, y hasta ahora ha sido muy, muy bonito el feedback y también la película ha tomado un rumbo muy interesante. Ha estado en festivales donde el público es joven, adolescentes y así, y el retorno de los adolescentes es muy guay. Bueno, son muy directos, entonces te dicen directamente lo que piensan y esto es maravilloso porque No hay bueno, no filtro. hay filtro. Sí, sí. Entonces ha sido un retorno muy directo y muy interesante y al final una peli hecha por jóvenes de menos de 25 años que la esté viendo jóvenes es como, bueno, es maravilloso. O Sí, sea, sí, nos daba un poco de miedo al principio porque pensábamos, wow, a ver cómo lo recibirán. Y la verdad es que yo creo que ha sido como el mejor público hasta ahora, ¿no? muy guay, muy Sí, guay. sí, ha sido súper bonito. Gente mayor también había. Sí, 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 también, sí, también, Abuelas y y tanto. sí, sí. Gente mayor, abuelas y Y tal, sí. Mm. abuelas, abuelas a tanto lo mejor. abuelas, no sé si aún la han visto, No, quizás no, pero gente de, mediana no edad, sé, 50 sí. años, ¿sí? Sí. Sí Mm. que, y nos han venido después de las proyecciones, me está pasando algo similar con mi madre, estoy viviendo un poco lo que nos has dicho tú, ¿no? Que estabas con el tema de las residencias y así, pues estoy en este tema ahora mismo, la película me ha emocionado muchísimo porque me siento muy identificada, o sea, sí, Al sí. final también hay algo de que nos han venido muchos hombres de mediana edad diciendo que se habían sentido identificados con la película. Y esto al principio nos sorprendió, pero ahora vamos entendiendo a lo mejor por qué. Y es que la persona cuidadora que aparece en la película es Bruno, que es un chico. Y aunque sea joven, es un chico. Y a lo mejor no estamos como acostumbrados a No, tratar el cuidado desde la perspectiva masculina. Y esto está siendo bonito porque se está como generando una comunidad Mm. de hombres cuidadores que se están también, bueno, pues Es eso. verdad, había una persona que se emocionó muchísimo. De verdad, en el público, ¿te Sí. acuerdas? Y nos dijo justamente esto. Me ha emocionado muchísimo, que estaba casi llorando, de ver esto, de que hay nuevos referentes cuidadores y que ya no es algo, que poco a poco ya no tendrá que ser algo solo relegado a las mujeres, ¿no? O esto esperamos y confiamos en que sea así, o es el futuro que creemos Que al proyectar. final estamos mostrando un cuidador, pero que, no sabe, que está aprendiendo a cuidar y que está de alguna forma también imitando a los cuidados que ha recibido, porque no hace tanto que Bruno posiblemente le estaba cuidando Natividad y le Mm. estaba ayudando a ducharse y claro, y ahora están cambiando los roles y están cambiando los cuidados y uno tiene que aprender a querer desde la cura. Mm. pues bueno, ha sido un placer. Me gustó la película, la recomiendo. Espero que os funcione muy Qué bien, guay. que la podáis proyectar en muchos cines, que tenga recorrido en festivales. No sé cómo estará ahora para moverlo por festivales y tal, pero a ver si hay suerte, ¿no? Si hay movimiento. ¿Vale? Pues Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que no te pase una deja. No me pasará nada, ella. Bon dia, sóc l'Anna, treballadora social de la residència Centre de Dia de Gent Gran de Porta. Disposarem d'una plaça pública al centre i la Nativitat és la següent persona de la llista d'espera. És important que ens doneu resposta el més aviat possible. Si no, podeu perdre la plaça. Bueno, que he parlat amb els meus pares i m'han dit que tenir repartidors els hi sortia com molt car. O sigui, que estic fora. ¿Quieres provocar un incendio o qué? ¿Qué edad te crees tú que yo tengo para que tú me chilles así? Moltes felicitats. Espera, que t'ajudo, no et caiguis. Els de 10 són 330 i els de 20 són 650. Saps treballar en equip. Puntual, responsable. Podríamos alquilar la habitación de la mamá. De mi hija nos alquila la habitación. Hola, bon dia. Truco de la residència i centre de dia de gent gran de Porta. Vam trucar fa uns dies